Muy buenos días, tengo nuevamente el placer de conectarme con usted a través de este medio. En esta oportunidad vamos a desarrollar las medidas de aislamiento en hospitales basadas en la transmisión de infecciones. Vamos a definir en primer lugar aislamiento. Aislamiento es un sistema que combina distintas técnicas de barrera, EPP, o sea, equipo de protección personal, y prácticas específicas aplicadas durante la atención de los pacientes, cuyo objetivo o tiene por objetivo evitar la transmisión intrahospitalaria de infecciones, o sea, evitar la transmisión de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las IACS. Su implementación depende del conocimiento del agente causal. En realidad, no solo del agente causal, sino de todos los elementos que forman parte de la cadena epidemiológica, principalmente el agente etiológico y la vía de transmisión. Para que la transmisión, lo vamos a repasar este aspecto muy importante. Para que la transmisión de una enfermedad infecciosa se produzca en un hospital, es necesario la combinación de tres elementos: fuentes, huésped y vía de transmisión. En cuanto a la fuente humana de microorganismos infecciosos en los hospitales puede ser los pacientes, el personal y en ocasiones las visitas. Dentro de este grupo se incluyen estas personas con enfermedades agudas o personas con enfermedades en periodo de incubación. También las personas colonizadas con un agente infeccioso. También personas portadoras crónicas de agentes infecciosos. También existen otras fuentes. Dentro de estas otras fuentes tenemos la flora endógena del propio paciente, que es la más difícil de controlar. También pueden ser los objetos contaminados del medio ambiente inanimado, incluidos equipos médicos y medicamentos. En cuanto al huésped, algunas personas pueden ser inmunes a una infección o resistentes, capaces de resistir una colonización por un agente infeccioso. Otras son susceptibles y pueden transformarse en portadores libres de síntomas o bien desarrollar la enfermedad clínica. Existen determinados factores que pueden aumentar la susceptibilidad del huésped frente a la infección. Estos factores son la edad. Los niños son más propensos por el hecho de que su sistema inmunológico es inmaduro, y también la persona adulta mayor, porque también ya hay un declinamiento de su sistema inmunológico. También aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base, como ser diabetes, alguna enfermedad autoinmune como lupus, entre otros. Y aquellas personas o aquel sujeto de cuidado o paciente que reciben tratamiento antimicrobianos o con corticosteroides o algún tipo de agente inmunosupresores, e inclusive tratamiento con radiación. También otro factor muy importante es la ruptura de la primera barrera de defensa que tenemos, que es la piel. ¿En qué casos se presenta esto? En los pacientes quemados, en los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, anestesia, cuando en aquellos procedimientos de colocación de catéteres y cualquier procedimiento invasivo donde dicho procedimiento se caracterice por romper esa barrera que es la piel. En cuanto a la transmisión, un microorganismo puede ser transmitido por más de una ruta. En el ámbito hospitalario se conocen 5 rutas principales de transmisión. Son de contacto, respiratoria por gotitas de flush, respiratorio aérea, por vehículo común y vectores. La transmisión por contacto.
Dentro de esta vía de transmisión tenemos por contacto directo. Los microorganismos se transmiten entre un huésped susceptible y un infectado o una persona colonizada. Ejemplo, en la atención directa de pacientes, cuando uno de ellos está infectado y transmite la infección a otro que es susceptible. Principalmente el vehículo de transmisión, o sea, la forma en que se transmite a través de las manos. Por eso es tan importante la medida de higienizarnos las manos cuando vamos a ir de un paciente a otro. El contacto indirecto, la transmisión se produce por contacto de un objeto contaminado, habitualmente inanimado. Ustedes habrán visto, lo conocerán como fómite, forman parte de esto de la ropa, las manos contaminadas que no han sido lavadas, guantes no cambiados entre uno y otro paciente, y con la atención de un huésped susceptible. Transmisión respiratoria por gotitas de flujo. Las gotitas de flujo son generadas por una persona que actúa como fuente primaria al hablar, toser o estornudar, y durante procedimientos realizados con los pacientes, como ser en la aspiración de secreciones y en los estudios como ser una broncoscopía. Las gotitas de flujo son propelidas a corta distancia a través del aire y pueden depositarse sobre la conjuntiva de nuestra mucosa nasal o la boca de un huésped susceptible. Se encuentra nuestra mucosa como puerta de entrada. Transmisión respiratoria aérea. Las gotitas que contienen microorganismos son partículas de 5 micrones o de menor tamaño, por ello se evaporan y quedan los microorganismos suspendidos en el aire por largo periodo o contenidos en partículas de polvo. Los microorganismos pueden ser dispersados a gran distancia e inhalados por el huésped susceptible. Transmisión por vehículo común. Los microorganismos son transmitidos por un vehículo común, como pueden ser los alimentos, el agua, los medicamentos, las superficies y los equipos médicos. Este tipo de transmisión debe ser prevenida mediante la limpieza y desinfección diaria de todas las superficies altamente tocadas que forman parte del entorno del paciente o la unidad del paciente. Transmisión por vectores. Los mosquitos, moscas, ratas y parásitos son vectores que transmiten distintos microorganismos al hombre. Esta no es una forma de transmisión común en el hospital. Pasamos a hablar, de acuerdo a teniendo en cuenta las vías de transmisión, las medidas de aislamiento o precauciones basadas en la forma de transmisión. En la bibliografía tenemos que se han definido 3 categorías, que son las precauciones o aislamiento de contacto, precauciones o aislamiento respiratorias por gotita o por contacto, respiratorias por contacto también, precauciones o aislamiento respiratorio aéreo. Estas precauciones son usadas cuando la forma de transmisión no puede ser interrumpida usando solo las precauciones estándar. Y acá voy a hacer hincapié en algo que quiero que le quede bien claro, que primero se aplica siempre las precauciones estándar, las medidas que forman parte de las precauciones estándar. Cuando al aplicar esas medidas no es suficiente para cortar con la transmisión del agente etiológico, causal o patógeno, a las precauciones le sumamos las precauciones basadas en la forma de transmisión o las medidas de aislamiento. No van separados, siempre precauciones más medidas o precauciones de aislamiento. También pueden encontrar en la bibliografía que hacen referencia a estas medidas, las precauciones de aislamiento, de contacto respiratorio, de contacto por gotas o aéreo, como precauciones extendidas, para hacer hincapié en que aplicación de medidas adicionales para prevenir la transmisión de microorganismos cuando la forma de transmisión con contacto por gotito o aérea no es completamente controlada
mediante el uso de las precauciones estándar, o cuando se requiere la instalación de un ambiente protegido para pacientes inmunocomprometidos. Cuando hablamos de aislamiento, estamos hablando de, también es conocida como precauciones extendidas. Vayamos a uno de los tipos de precauciones de contacto o aislamiento de contacto. Estas fueron diseñadas para prevenir la transmisión de agentes infecciosos a través del contacto directo o indirecto con el paciente o con el medio ambiente que lo rodea. Es aplicable en pacientes con heridas con abundante drenaje, en pacientes que presenten incontinencia fecal u otros fluidos corporales, que sugiere potencial contaminación del medio ambiente y un aumento del riesgo de transmisión. En este gráfico podemos ver las medidas que forman parte. La principal es la higiene de manos, en qué momento siempre al entrar y salir de la habitación, antes y después del contacto entre el paciente y después de estar en contacto con el paciente. En cuanto al camisolín, usar al ingresar a la habitación, tiene que ser un camisolín hidrorrepelente, de ser de lo ideal, usar al ingresar a la habitación y se debe descartar antes de salir de la habitación. Tienen que tener el paciente los elementos no críticos individual, como ser chata, tensiómetro, estetoscopio, termómetro, todo debe ser preparados para ese paciente, utilizar en la atención directa de ese paciente, no debemos compartir. En cuanto a los guantes, hablamos de guantes de examinación y uno se debe colocar al ingresar a la habitación y descartar antes de salir. En cuanto a la habitación, esta debe ser individual o en caso de que no contemos con el número suficiente de habitaciones para el aislamiento del número de pacientes que tengamos, podemos optar con el cohorte, o sea, en poner en una misma habitación o sala varios pacientes, pero que tengan, el requisito es que tengan el proceso infeccioso, el agente causal sea el mismo, el agente etiológico causal sea el mismo y la vía de transmisión también. Entonces en ese caso hablamos de cohorte. La puerta debe mantenerse cerrada. Como les dije, pueden compartir habitaciones pacientes con igual patógeno, con probable confirmada infección o colonización. ¿Cuáles son las enfermedades? Acá tenemos la lista de algunas de las enfermedades en las cuales podemos aplicar este tipo de aislamiento. En las enfermedades cuyo patógeno se transmiten por contacto se debe indicar, además de las precauciones estándar, el aislamiento de contacto para interrumpir la cadena de transmisión. Se debe implementar frente a la sospecha o confirmación de gérmenes multiresistentes en cualquier localización, causando infección o colonización. Ejemplo, enterococo vancomicina resistente o la muy conocida, la KPC, que es la enterobacterias productora de carbapenemasa, que es un microorganismo multiresistente, así como el enterococo es resistente a la vancomicina. En procesos donde el paciente presente diarrea, donde haya lesión o infección cutánea, en la conjuntivitis viral aguda, paciente con diagnóstico de varicela, herpes zóster diseminado, determinados virus característicos que se dan en niños, como el virus sincicial respiratorio, adenovirus, enterovirus, y en la fiebre hemorrágica, entre otros. ¿Qué medidas para reforzar un poquito? Habitación individual o cohorte. Al hacer el cohorte siempre debemos respetar la distancia de como mínimo de 90 centímetros entre una cama y otra del paciente. Utilizar guantes de examinación y camisolín para las interacciones con los pacientes o con el medio ambiente potencialmente contaminado que rodea a nuestro paciente. Enterococo, Clostridium difficile, KPC, los agentes etiológicos que
está indicado el aislamiento. El camisolín se coloca antes de entrar en la habitación y se descarta en forma adecuada antes de salir de la misma. Precauciones o aislamiento respiratorios por gotitas, o respiratorio de aislamiento respiratorio de contacto también, que pueden llegar a encontrar en la bibliografía. Este tipo de aislamiento, la característica que tiene es que no requiere ningún manejo especial del aire ambiental en las habitaciones. La medida que forma parte es el uso de habitación individual, o como les expliqué en la anterior, o cohorte, respetando la distancia entre las camas como un mínimo 90 centímetros, y utilizar barbijo quirúrgico, tricapa o triple capa. Este debe colocarse antes de entrar a la habitación y se lo remueve una vez que se haya retirado del mismo. Acá tienen nuevamente, para reforzar un poquito, la higiene de manos, una de las principales medidas, siempre al entrar y salir de la habitación, antes y después del contacto con el paciente, y antes y después de usar guantes. La habitación individual, de ser posible, se debe mantener la puerta cerrada. Utilizamos camisolín, guantes de examinación. El camisolín estrictamente no está indicado, salvo uno tiene que evaluar en la interacción si realmente amerita. Casi siempre se entra con la atención de aquellos pacientes que es en los niños, por ejemplo, por su poco hábito higiénico que tienen. Pero en realidad uno tiene que evaluar si realmente amerita, si hay necesidad de utilizar el camisolín. En cuanto al barbijo quirúrgico de triple capa, al ingresar a la habitación, el paciente debe usar si debe salir de la habitación de aislamiento, en el caso de que tengamos que trasladar al paciente para hacer una placa radiográfica o algún estudio, es conveniente colocarle a nuestro paciente un barbijo de triple capa o el barbijo quirúrgico. ¿En qué enfermedades? En las enfermedades cuyos patógenos se transmiten por gota, se debe indicar, además de las precauciones estándar, al aislamiento de gota para interrumpir la cadena de transmisión. Se debe implementar frente a la sospecha o confirmación de enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae, como meningitis, epiglotitis, neumonía, infecciones por meningococo, neumonía por Mycoplasma pneumoniae, rubeola, influenza, virus en niños, el virus sincicial respiratorio, adenovirus, enterovirus, fiebre hemorrágica, difteria, pertusis, infecciones por estreptococo grupo A, que son los causantes del agente etiológico de faringitis, neumonía, escarlatina, parvovirus B19, entre otros. Es importante recordar, reforzar este concepto. Para el traslado del paciente fuera de la habitación, debemos colocar barbijo quirúrgico y enseñarle a poner en práctica las recomendaciones para la contención de secreciones respiratorias. Estas medidas, recordarán, forman parte de las precauciones estándar que en la clase anterior habíamos tocado, habíamos charlado con respecto a estas medidas. Precauciones o aislamiento respiratorio aéreo. Están diseñadas para prevenir la transmisión de patógenos que se transporta a través de las gotitas respiratorias y que permanecen suspendidos en el medio ambiente durante largo tiempo. Estas medidas se aplican en virus varicela zoster, el virus del sarampión, el Mycobacterium tuberculosis y en el herpes zóster diseminado. ¿Cuáles son las medidas que forman parte de este aislamiento? Higiene de manos, siempre al entrar y salir de las habitaciones, antes y después del contacto con el paciente, y antes y después de usar guantes. Habitación individual, mantener la puerta cerrada, guantes y camisolín no está indicado, salvo que uno evalúe la interacción y haya riesgo de
tener contacto con secreciones, y en este caso hacemos hincapié en el tipo de barbijo. Cuando hablo de aislamiento de aerosoles o respiratorio aéreo, en esas 4 patologías que les mencioné, acá lo que cambia es el respirador, el barbijo quirúrgico cambiamos por el respirador N95 o barbijo N95. ¿En qué momento deben colocarse? Al ingresar a la habitación, el paciente debe usarlo si debe salir de la habitación de aislamiento. En cuanto al paciente ponerle un N95, si bien está en la bibliografía, hay controversia respecto a que si vamos a colocarle al paciente un N95, debemos evaluarlo bien, asegurarnos de que el paciente tolere ese respirador, hacerle las pruebas y que no tenga alguna patología cardíaca. Por eso es un punto realmente que no está totalmente definido, pero van a encontrar en la bibliografía que dice colocarle un respirador N95. Por lo general optamos colocándole un barbijo quirúrgico para evitar esa complicación. ¿Dónde, en qué momento se aplica este tipo de aislamiento? En las enfermedades cuyos patógenos se transmiten por aerosoles, se debe indicar, además de las precauciones estándar, el aislamiento de aerosoles para interrumpir la cadena de transmisión, aerosoles o respiratorio aéreo. Se debe implementar frente a la sospecha o confirmación de tuberculosis, sarampión, tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Sarampión, varicela y herpes zóster diseminado. Volvemos a repasar las medidas. Habitación con manejo, sí, en este tipo de aislamiento sí requiere un manejo especial del aire, ¿no? Del aire ambiental. Debe ser una presión negativa respecto de áreas adyacentes, con una tasa de recambio de aire entre 6 a 12 por hora. El aire interior de la habitación debe ser enviado al exterior, o si debe ser recirculado antes debe pasar por un filtro EPA de alta eficacia y utilizar respirador N95 para la atención de los pacientes. Este respirador N95 también tiene un filtro EPA. Esa es la diferencia con el barbijo quirúrgico de triple capa o tricapa, como le denominan, ¿eh? El N95 tiene un filtro EPA. ¿En qué momento me coloco el barbijo? Se coloca antes de entrar a la habitación del paciente y se retira fuera de la misma. Las puertas sí o sí deben mantenerse cerradas. El paciente debe utilizar un barbijo quirúrgico. O sea, optamos en un consenso y decimos que si yo voy a trasladar al paciente a hacerse una radiografía, cualquier estudio, le coloco un barbijo quirúrgico de triple capa. El personal que conoce su estado de inmunización frente al virus de varicela zoster o el virus del sarampión no necesitará el uso de respiradores ni de barbijo quirúrgico, si el personal está seguro de su inmunidad natural por haber padecido en algún momento esta infección, esta enfermedad. El tiempo durante el cual las medidas de aislamiento o precauciones van a continuar aplicándose se determina teniendo en cuenta el periodo de incubación y de contagio de la enfermedad. Hay también una medida adicional importante, que es el ambiente protegido. Se habla de ambiente protegido para pacientes con neutropenia severa y o pacientes sometidos a trasplante de médula ósea halogénico. El objetivo es prevenir y controlar la transmisión de hongos medioambientales, particularmente esporas de Aspergillus. Entonces, el ambiente protegido, hablamos del aislamiento para paciente neutropénico. Las medidas, higiene de manos, siempre al entrar y salir de la habitación y antes y después del contacto de contacto con el paciente y de usar
guantes. Los elementos no críticos como ser tensiómetro, termómetro, tiene que ser chata, estetoscopio individual. El guante, el uso del guante, solo si el paciente está colonizado o infectado. Barbijo cuando el personal de salud está cursando infección de vías aéreas superiores, porque acá el que tiene riesgo de transmitir el peligro para nuestros pacientes somos nosotros, el personal. Entonces, en los guantes, antes que los guantes, la medida que más debemos adherir es la higiene de manos. Y si yo, personal de salud, voy a ir a hacer la atención directa y estoy con algún trastorno respiratorio como ser rinorrea, debo colocarme barbijo quirúrgico para proteger a mi paciente. Camisolín, el examen médico debe realizarse en ropa de calle, sin guardapolvo. El personal que utiliza ambos debe colocarse camisolín cuando el paciente esté colonizado o infectado con gérmenes multiresistentes. También forma parte de las medidas la habitación individual y las puertas deben estar cerradas y las visitas limitadas. Cuando hablamos de aislamiento, sí o sí, si hay algo que debemos recordar es que las visitas están restringidas e inclusive el ingreso del personal para el pase de sala, para esas actividades donde suelen hacer ingresar 2 o 3 médicos, tenemos, al hablar de aislamiento, tenemos que controlar eso. Ingresa el médico de cabecera y una enfermera nada más. ¿Sí? Y el horario, las visitas restringidas. Son otros cuidados que forman parte del aislamiento, a tener en cuenta. Continuando con el ambiente protegido, debe tener determinadas características. Estas son: el aire que se inyecta a la habitación debe pasar por un filtro EPA, o sea que necesita manejo del aire circulando dentro de la habitación. Las ventanas, paredes, techos, pisos, enchufes eléctricos deben estar sellados herméticamente para impedir el ingreso de aire exterior. Las puertas deben contar con un sistema de cierre puerta automático, tipo de esas puertas que tienen los supermercados. El aire interior de la habitación debe mantener una tasa aproximada de recambio de aire de 12 recambios por hora. La presión de la habitación debe ser positiva respecto a las áreas adyacentes. Las superficies de paredes, techos, pisos, ventanas, puertas deben estar en condiciones adecuadas y permitir la limpieza y desinfección frecuente. Debemos evitar el uso del método de limpieza que disperse el polvo. Siempre el método de limpieza en el ámbito hospitalario es el método húmedo, tener presente eso. No debe ingresar flores naturales ni artificiales, ni ningún tipo de juguete específicamente de peluche. No deben colocarse felpudos o alfombras atrapapolvo en el ingreso a la habitación. No deben utilizarse alfombra dentro de las habitaciones, pasillos, antesalas o corredores de acceso a la habitación. Si debemos realizar algún procedimiento a nuestro paciente, estos procedimientos que requiera nuestro paciente debe ser efectuado de ser posible dentro de su habitación. Y se recomienda que el paciente utilice un respirador N95 como protección personal frente a polvos o aerosoles cuando va a concurrir a otros lugares del hospital. También acá cabe hacer la salvedad que primero debemos evaluar si nuestro paciente tiene la capacidad para poder, le hacemos la prueba con nuestro respirador y si tolera, le ponemos, lo ideal es que lo traslademos con un respirador 95. Si no tolera, le tendríamos que poner un barbijo quirúrgico triple capa. Practicar la higiene de manos, que es la primera medida al entrar a la habitación.
No se requiere el uso de camisolines, barbijos o guantes por parte de trabajadores de la salud o visitas que ingresen a la habitación. Debemos hacer hincapié que las visitas y como el personal asistencial se adhiera firmemente a la higiene de manos. En cuanto a la duración del aislamiento, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo en que debo aplicar el aislamiento a mi paciente? Esto va a estar dado de acuerdo al agente etiológico y causal y al periodo de transmisión, al periodo de, como le dije con anterioridad, de incubación de dicho proceso infeccioso. Acá tenemos algunos ejemplos: el aislamiento de contacto, tenemos las enfermedades y la duración. En este caso, el aislamiento de contacto. En la conjuntivitis gonocócica, el aislamiento de contacto que voy a aplicar a mi paciente lo debo hacer hasta 24 horas de iniciada la terapia antibiótica. En la rubeola congénita, durante el primer año de vida, tengo que aplicar aislamiento. En la meningitis viral, 7 días. En la hepatitis A, hasta 7 días post-ictericia. Y en cuanto al impétigo, escariosis, pediculosis, rabia, virus sincicial respiratorio, herpes simple, que son los causantes de las infecciones mucocutáneas, conjuntivitis viral y hemorrágica, la difteria cutánea, fiebre tifoidea, enterocolitis necrotizante, el Guillain-Barré, infecciones por gérmenes multiresistentes durante la enfermedad. En cuanto al aislamiento respiratorio por gotitas, en las difterias faríngeas, el que me va a servir de guía para saber hasta cuándo es el resultado de los cultivos. Cuando tenga 3 cultivos negativos, hasta ese momento tengo que aplicar el aislamiento. En cuanto a la escarlatina, hasta un día después de iniciado el tratamiento antibiótico. En el herpes zóster localizado durante la enfermedad, puede estar con un paciente inmune aplicando precauciones estándar. En la parotiditis, hasta 9 días después de la aparición de la tumefacción. En la rubeola, hasta 7 días desde la aparición del rash. En la tos convulsa, la conocida como coqueluche, hasta 7 días post iniciado el tratamiento con eritromicina. En la meningitis meningocócica, hasta un día después de iniciado el tratamiento antibiótico, o sea, a las 24 horas de haber iniciado el antibiótico. Los contactos susceptibles por varicela, desde el 11º día después del primer contacto contagiante y hasta 21 días después del último contacto contagiante. En cuanto a adenovirus, en especial la influenza, durante la enfermedad. El aislamiento respiratorio aéreo, en el caso de sarampión, hasta 5 días después de la aparición de la erupción. En la varicela, hasta aparición de las lesiones costrosas. Y en el herpes zóster localizado y diseminado en huésped inmunocomprometido durante la enfermedad. En cuanto a la tuberculosis bacilífera pulmonar, hasta negativización del paciente, o sea, los cultivos tienen que tener negativo hasta que obtenga el primer cultivo de esputo negativo. Y en pediatría, también los cultivos, cuando tengan los cultivos negativos, el esputo venga con resultado negativo, pero también en pediatría tengo que tener en cuenta al familiar acompañante hasta hacerle el control con cultivo del estudio de esputo y que venga también negativo como nuestro pacientito. Hasta aquí, muchas gracias por su atención. A grandes rasgos, este tema que nos tocó compartir, ya van a tener en el aula las actividades, el cuestionario referente a este tema y quiero
y agradecerle por su atención. Muchísimas gracias.